Bueno, para mí ser Rapa Nui es un gran orgullo y doy gracias a Dios por haber nacido acá en esta pequeña, diminuta tierra que se llama Rapa Nui. Es muy orgulloso porque es una cultura muy linda, que es multifacético. Yo disfruto de eso. Ser Rapa Nui es ser orgulloso de estar en Rapa Nui y demostrar todo lo que uno tiene de su cultura. El Rapa Nui es un ser que ha aprendido a sobrevivir con la naturaleza y con todo lo que existe alrededor. En cambio, en otros países hay personas que son muy cohibidos. El Rapa Nui tú puedes pararlo en un desierto y te lo aseguro que ese Rapa Nui va a llegar a su casa. Va a cruzar todo ese desierto y va a llegar a su casa. Es un ser que está acostumbrado a la sobrevivencia en todos lados, en todo ámbito. El Rapa Nui es como un mantis, como se puede decir. Donde, por ejemplo, puede estar en Europa y se comunica súper bien con la gente de Europa. Puede estar en Chile, lo mismo. Puede estar en todos lados. Pero eso sí, siempre va a añorar a su tierra. Ese es el fuerte de los Rapa Nui. Aunque tú lo puedes llevar a la luna, el Rapa Nui te dice, no, pero mañana quiero volver a mi diminuta isla Rapa Nui. Esa es la gran diferencia. Cuando yo nací, amigo mío, cuando yo nací en Rapa Nui, me iba en esos tiempos a Pilucho, a la playa. Y la vida de los Rapa Nui es una vida, un Rapa Nui es un ser natural. Entonces a un Rapa Nui, cuando tú lo sacas de su hábitat, es como que lo estás matando. O sea, puede disfrutar, compartir, pero no por mucho tiempo. Y te aseguro que cualquier Rapa Nui que está en Estados Unidos, donde esté, o en la estrella, el compadre en su interior está pensando en Rapa Nui. Porque gracias a Dios todavía en Rapa Nui uno puede estar libertad. En Tahití y en otros lados
tú tienes que tener, si no tenéis vehículo, estáis sonados. Y tenéis que pagar para hacer cualquier cosa, tenéis que pagar. Acá por lo menos Rapa Nui quiere camote, planta tomate. Se puede hacer todas esas cosas acá. En otros lados, tú no puedes plantar en un departamento. Si no te llevan a la cárcel al tiro, porque hay que pedir permiso a esta autoridad, a esta otra persona. Tenés que pedir permiso a medio mundo para hacer algo. Y acá tú tienes tu propia tierra y puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, yo creo que mi gran aporte ha sido para mi tierra natal, ha sido el enseñarle durante, digamos, cuando hice clase en la escuela, estuve 7 años haciendo clases, de inculcarle todo lo que es la parte cultural a los jóvenes. Y gracias a eso, hoy en día hay varios grupos, hoy en día hay varios jóvenes que están en Chile, en todo el mundo, aplicando lo que aprendieron. Entonces, y todavía sigo aportando a Rapa Nui y siempre lo voy a hacer, hasta donde me dé la vida, siempre lo voy a hacer. Cari Cari le enseña a bailar, te enseña a cantar, te enseña la historia, te enseña a hacer trajes, te enseña todo lo que existe de la cultura Rapa Nui, siempre, ese era el gran sueño de Lin Rapu, de volver a conservar lo poco y nada que nos quedan en nosotros acá en Rapa Nui. Eso es Cari Cari. Cari Cari es una estampa muy importante acá en Rapa Nui y toda la gente lo sabe muy bien. Cada vez que Cari Cari sale hacia el exterior, al mundo, va a representar lo que es Rapa Nui en sí. Aparte de eso, representamos a Chile también, que es un orgullo representar a Chile en todo el mundo. Tú sabes que cada vez que nosotros vamos a representar a Chile afuera, Rapa Nui es la llave de Chile. Si Cari Cari ya no existiera más, es como decir, fue en vano todo lo que se enseñó acá en Rapa Nui por Lin Rapu. Pero el tema es, cuando yo creé a Cari Cari, la intención era perdurar en el tiempo. Porque los otros grandes maestros que ya no existen hoy en día, que fueron mis maestros, me dejó este legado ahora a mí, y ahora yo lo tengo que llevar hasta donde yo llegue. Y después yo lo voy a dejar a la otra generación que viene. Y gracias a Dios, todas las personas que están acá en Cari Cari, o en el sector donde está Mahara Nui, donde funciona Cari Cari,
son todos parientes, son todos familiares, sobrinos, tíos, abuelos, de todo. Entonces, todos los días se les inculca a ellos que Karikari, la Academia Mahara Nui es muy importante, siempre, todos los días, dar a conocer a la gente que aprenda de todo. Y porque esa es nuestra riqueza cultural viva todavía. En Karikari no se baila por bailar, por disfrutar, está bien disfrutar el baile, pero más que disfrutar el baile es demostrar al mundo que sí, todavía existimos, existe todavía Rapa Nui, y la historia que se ha hablado durante muchos años es verídico, porque aquí estamos, lo estamos demostrando. Cuando armé a Karikari, lo armé con más disciplina. Había disciplina antes en el otro grupo, pero no tanto como cuando yo armé a Karikari. Yo dije, ahora, cuando estemos ensayando, se prohíbe comer chicle, se prohíbe hablar, se prohíbe comer o estar molestando cuando hay un ensayo, porque del ensayo uno aprende para venir al escenario. Entonces, la gente me miraba antes que yo era muy tajante. Entonces, cuando yo tomé la batuta, como se dice, del grupo Karikari, yo ya venía preparado mentalmente, pero igual tenía personas que me asesoraban en ese tiempo, y siempre lo voy a decir, que era Kio Teao, Tomás Tepano, mi gran amigo ahí que me ayudó con el Ballet Cultural Karikari, tenía buena asesoría. Entonces, cuando yo tomé Karikari, no me fue muy difícil en la parte de enseñar a bailar, a hablar las historias y todo eso, porque yo ya tenía la experiencia. Tú enseñas durante 2 años, le haces clases de todo. Cuando el joven está preparado, está listo, emigra el joven porque tiene que ir a estudiar a la universidad, y ese es uno de los problemas que hemos tenido acá nosotros. Cuando va a la universidad o cuando se va de gira para otro lado. O de repente hay jóvenes que de repente tú le enseñaste 2 años, excelentes, pero tiki-taka, y después se van para otro grupo. Ya, y eso me da a entender que el joven todavía no está maduro. Son pequeñas cosas. Y Karikari es como la cara de Rapa Nui, que es cuando cada vez que sale para afuera a representar la isla, la gente cuando escucha Karikari va a representar afuera, las personas acá dicen, ah, ok, excelente, va a ir a representarnos como se debe, porque ya sabe cómo es la trayectoria de Karikari, cómo trabaja Karikari. Oh, buena pregunta, esa es una excelente pregunta. La isla hoy en día está en una gran está como Carl Lewis.
no, perdón, Usain Bolt. Está como Usain Bolt. La isla está muy acelerada hoy día. Y eso para mí no es bueno. Para lo que yo veo como Lynn Rappo, la visión, no es bueno. Hay que tener mucho cuidado y tratar de frenar. El avance es importante, pero no mucho avance. ¿Por qué? Porque yo vi en Tahití. Tahití era muy famoso con el avance y todo, y hoy en día Tahití está en una gran decadencia. Hablemosle en el tema contaminación ambiental, contaminación en el mar, y bueno, la misma persona. Tahití hay contaminación también allá y eso hay que tratar de evitar. Ojalá que Rapa Nui, ojalá que todas las personas que vean esta grabación que estamos haciendo tomen conciencia de lo que estoy hablando, que no es una cosa o un capricho mío, sino que cuidemos Rapa Nui. El avance es importante, pero hasta cierto punto nomás. Aquí no necesitamos grandes avances. ¿Para qué? ¿Para qué tanto avance acá? Después, ¿dónde vas a dejar todas esas basuras que tú traes del avance? Porque uno sabe que el avance, cuando hay avance, hay basura. Todos los avances que hay basura. ¿Y dónde vamos a dejar esas basuras? El avance es importante, pero hasta cierto punto nomás. Hay que estar muy atentos a este tema, porque estamos muy acelerados. Estoy viendo que Rapa Nui está tan acelerado que hay construcciones por todos lados, y eso el día de mañana va a ser muy penoso para nuestros jóvenes de nuevas generaciones cuando ellos estén ahí y vean, oye, si a mí me contó mi tío Lin que en esos tiempos se veía el mar, y después no vas a ver más el mar porque estáis viendo edificios, puras construcciones grandes, basura por todos lados. Ojalá hay que mantener todo ese tema. Buena la pregunta, chulo. Esa pregunta, apenas me lo hiciste, me vino directamente al tiro al corazón todos los grandes maestros de Rapa Nui, hasta los ancestros. No, o sea, no es necesario que yo te lo haga en una canción. Apenas me hiciste la pregunta, es simple para mí. Me vino al tiro directamente Papa Kiko, Quioteao, Toteva, Mama Arari y muchos otros, el coro Anaquena. Hay tantas personas que no es que se hayan perdido, sino que se fueron a descansar. Entonces, la Nua Tete, Cristóbal Pacarati, papá de Pascual, tantos artistas. Hay tanta gente, me siento muy orgulloso de decir estas palabras en este momento, tantos artistas. Y hay personas que vienen que están vivos todavía, como Jorge Tepano, mi prima Ángela, Laura Bránica, que yo le digo. Hay muchos, como la Nua Elena. Eso es lo que yo te podría decir, de toda esta gente, la Nua Catalina, mi propia mamá, Ana Lola, que todos ellos, eso soy yo. Lynn Rappo es todas estas personas que te estoy mencionando. Yo me siento completo todos los días, no es solamente por la academia, yo me siento completo cuando yo veo que cada persona que representa acá, no solamente la academia de Karikari, me refiero a todos los Rapa Nui, a los pintores, a todos. Cada vez que yo veo, por ejemplo, a un pintor Rapa Nui que está pintando y representando a la isla, ese soy yo me siento identificado. Como así yo recuerdo a todos los grandes artistas que han existido en Rapa Nui. Me gustaría que la gente dijera, no, este personaje era Lynn Rappo y Lynn Rappo aportó, así como aportaron todos los otros maestros, aportó muchas cosas hacia la cultura de Rapa Nui. No pido más allá, no quiero que me traten como Dios, no se trata de eso, no. Yo soy un ser común y corriente nomás de la población Rapa Nui y me siento orgulloso de ser Rapa Nui
y siempre compartir con todo el mundo. Eso lo tiene que ver el pueblo, no yo. Como sea, si yo lo que yo me siento bien es que yo hice, para mí, yo ya estoy todavía haciendo las cosas bien para la isla. Yeah.